Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Buen día. El idioma español o el castellano es un idioma hablado por una enorme cantidad de seres humanos en el planeta Tierra, pero además tiene una riqueza que pocos idiomas tienen, porque se puede construir en el sinónimo, el antónimo, el parónimo, frases donde cada palabra guarda lo que representa. Es decir, existe para cada definición exactitud y claridad conceptual. No es como en inglés, donde cuando escuchan la palabra country no saben y tienen que esperar la frase para saber si hablan del país, del campo o de qué cosa. El castellano tiene una riqueza notable. Sin embargo, en la reducción cultural del pueblo argentino, se viene perdiendo enormemente la capacidad expresiva de los jóvenes, que han reducido su vocabulario, pero también de los mayores, y lo que es más grave, de los periodistas, que deben utilizar los términos correctos para expresarse y para no confundir cosas que son absolutamente distintas y que para ellos y ante la sociedad las hacen parecer como iguales. Confunden canchas con estadios. Cancha es el lugar donde se juega, estadio es el lugar que alberga al público. Confunden equipos con clubes, cuando hablan de que no se presentan a la Superliga equipos. No es cierto, es una decisión de clubes, no de equipos. Equipos son los integrantes provisorios de los que salen a jugar, el club es la cosa permanente. Y entonces contagian con esa forma de malinterpretar un idioma tan rico como el español a la sociedad. Y lo mismo ocurre cuando los periodistas informan acerca de la verdad y lo que no es cierto. Y entonces ingresamos en el campo de la moral. Claro que para esto hay que definir primero qué es la moral. Y después, en todo caso, también en esta escala hay que hablar de la ética. Y tenemos que entrar en el mundo de los griegos, porque son expresiones filosóficas, son construcciones que vienen de aquella sabiduría de los que durante tantos años se dedicaron a pensar el mundo y a proponer distintas formas de interpretación social a una Grecia de hoy aturdida por el Fondo Monetario, empobrecida por la dirigencia y que se ha pasado en el ágora, es decir, en la expresión, en el hablar, se ha pasado de revoluciones en lugar de hacer. Los griegos de hoy están tan distantes de aquellos civilizadores como de la propia realidad de lo que ha cambiado en el mundo. Bueno, si nos metemos en la filosofía, Aristóteles fue el primero que habló de ética. Pero antes de hablar de ética, surgió la moral. Y la discusión sobre moral, que fue una discusión sobre una disciplina filosófica, que es una disciplina que además estudia el comportamiento humano entre lo que se considera que está bien y lo que está mal. Eso es la moral. Eso es lo que se ha trasladado en el mundo en el uso de normas y costumbres que está bien cuando se respetan y está mal cuando se violan. Es algo así como la carta de convivencia que tenemos los seres humanos para no atropellarnos entre todos. Bueno, en la Argentina hay un fracaso de la moral, es decir, hay un fracaso de las normas, no se respetan las normas. Pero también hay un fracaso de la ética. Y la ética, que tiene una construcción posterior a la moral, es una parte de la filosofía que estudia justamente las vacilaciones de la moral, o sea, lo que está bien o lo que está mal. O sea, la ética es un estudio, una rama, si ustedes quieren, de la filosofía que estudia lo que está bien y lo que está mal. Y la moral es lo que establece lo que está bien y lo que está mal. Y moral arranca también de una construcción de una palabra de origen latino. Se deriva de moris, que quiere decir costumbre. Es decir, que los seres humanos vivimos con normas y costumbres
que nos permiten la convivencia. Perón, en el primer Congreso de Filosofía, le llamó a la necesidad argentina de la comunidad organizada. Organizarnos con normas y reglas para poder vivir en orden. Bueno, esta anarquización de la moral en el país nos lleva a que todo sea dificultoso. Que sea dificultoso entender a los políticos que pegan saltos de un lado al otro, que sea dificultoso entender que hay tres poderes en la democracia y vivamos en una democracia fraudulenta. Y entonces así pasamos de Aristóteles a una cosa más chiquitita, que es una pelota de fútbol. Así ayer, 11 representantes de clubes, a pesar de que las normas estaban fijadas, decidieron no concurrir a una reunión del comité ejecutivo de la llamada Superliga, este negocio de la televisión, que tenía que aprobar el reglamento. Ustedes saben que no se puede jugar un campeonato si no se aprueba un reglamento. En el reglamento estaba estipulado 4 descensos. Y entonces 11 de los más comprometidos, y Aldo Civi, que avisó que no venía por otros motivos, todos los demás dijeron no importa lo que firmamos, no importa las normas vigentes, vamos a sacar partido y vamos a quedarnos en el café de la esquina. Y entonces dejaron a una gran parte de la dirigencia sin la presencia de la otra mitad, que como pueden perder la categoría por distintas circunstancias, dijeron hagamos causa común, modifiquemos lo que ya está pactado, y en lugar de 4 descensos directos, hagamos 2 por promedio, y 2 como había quedado establecido. Es decir, cambiemos las reglas. Este cambio de reglas son las mismas que todo el tiempo ocurren en la política, en la justicia, en la forma de vida nuestra. Por tanto, es un problema moral, es un problema de ruptura de reglas, el que vivimos como sociedad. Y además es un problema ético, porque confundimos dentro de las reglas morales saber lo que está bien y lo que está mal. Y es un problema de ética profesional que los periodistas asuman mentiras a sabiendas que son mentiras y la instalen como una verdad. Frente a esto, y frente a esta forma de derretirnos como sociedad que no respeta sus propias normas, estamos en un debate incierto donde no importa cómo termine el acto eleccionario, va a haber quejas de un lado o del otro, va a haber seguramente acusaciones cruzadas de un lado o del otro, y nosotros también, sabiendo que hay ruptura de la moral, vivimos en este programa diciendo ojo con el fraude, es decir, estamos anticipando una cuestión ética sin tener las pruebas, pero teniendo los indicios. Y nos sumamos también nosotros a la sospecha, porque lamentablemente cuando la moral se cae, cuando la ética no existe, uno piensa mal y acierta. Jugar así, organizar así, cualquier cosa de la vida, es algo que no entienden otros pueblos. No pueden entender, por ejemplo, que los argentinos vivamos con un índice inflacionario histórico y que igual estemos vivos. No pueden entender que hayamos sufrido subversión, represión, guerra interna, guerra externa, corralito, corralón, y todavía estemos de pie. No pueden entender que un país que tiene el 30% de la línea de pobreza haya pagado 200.000 millones de dólares en el gobierno anterior de intereses de la deuda. Porque somos una contradicción en todo lo que hacemos y porque tenemos hoy un presidente que inaugura cosas con cemento mientras la gente pasa hambre. Es decir, no tenemos normas morales y no tenemos normas éticas. Y en esta sociedad, sin normas, se vive en la anarquía. Por lo tanto, más allá de un acto eleccionario, más allá de la voluntad que ponen algunos diciendo hay que votar para que se vayan los que están y demás, tenemos que preguntarnos, llegue quien llegue o se queden los que están, ¿qué van a hacer con nosotros como sociedad donde nos han amargado la cuestión de todos los días,
donde no tenemos noticias en positivo para dar nunca, cuando todo lo que se hace al abrir este micrófono a la mañana es las cosas negativas de una sociedad que tiene todo por hacer, pero que hace todo al revés. Y entonces tenemos que caer, más allá de Aristóteles, en averiguar cuáles son las normas que nosotros violamos. Y una de las normas que se violan es la verdad. Si bien es cierto que no hay una verdad absoluta, salvo Dios, para aquellos que creemos, toda verdad es relativa, toda verdad es discutible, mi verdad termina cuando empieza la del otro, pero la verdad sobre las normas. Y las normas en un país se rigen por la Constitución. Nosotros establecimos una de las constituciones más sabias del planeta Tierra, donde la gente fue a votar y a elegir a los convencionales constituyentes, que fue la de 1949, donde se establecieron todos los derechos habidos y por haber del ser humano, antes que Naciones Unidas, y resulta que después una banda de autoelegidos legisladores con la mitad del pueblo proscrito canceló, porque se les ocurrió, la Constitución aprobada por la mayoría del pueblo argentino, por los parlamentarios y por el Congreso Constituyente, y regresó a la de 1853 con alguna reforma. Y nunca nadie cuestionó lo ilegal. Y así llegamos al proceso militar, donde los jueces juraron primero por el Estatuto de la Revolución y después por la Constitución. Y cuando volvió la democracia no tuvieron el coraje de cesantear a todos los jueces que habían jurado, privilegiando primero un estatuto trucho que la Constitución, que son las normas del país. O sea que hace años que venimos violando la ética y que venimos violando la moral. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que va a cambiar esto si la sociedad va empeorando? No solo achicando la expresión del rico idioma, sino que además con periodistas incultos en su expresión lingüística que confunden a la sociedad, y lo que es más grave, violando la ética profesional, mintiéndole a la sociedad con falsas noticias. ¿Por qué creen ustedes que viviendo en este mundo y en esta sociedad argentina vamos a ser distintos porque votemos a Juan o a Pérez? Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es, si se quedan los que están, o si vienen otros, ¿vamos a vivir cómo? ¿Con qué normas? ¿De qué forma? Y ahí encontramos que nadie nos dice cómo vamos a vivir, que el gobierno tiene un presidente que dice, este es el único camino, vamos, si nos religen, a apurarnos y hacer todo lo que hicimos más rápido. Del otro lado dicen, económicamente es un desastre, pero no nos dicen qué quieren hacer. Y entonces vamos a llegar a elegir lo que nosotros creemos que es elegir, que en realidad es optar. Y cuando optemos por uno o por otro, después vendremos otra vez a abrir el libro de quejas para decir, no, yo voté creyendo que la violación de normas morales y éticas es quitarle a la sociedad las reglas para la convivencia. Por eso un señor puede tomar todo el alcohol que se le ocurre, atropellar a un ciclista que iba por la senda que correspondía y 8 cuadras después estrellarse contra un auto, y cuando van a chequear tiene una deuda que llega casi a 200.000 pesos en multa entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, pero como no hay normas, como no hay leyes, como no hay vigencia de nada, ese criminal al volante siguió haciendo de las suyas y hoy un ciclista se debate por la vida o la muerte. Porque la sociedad no tiene leyes, porque ha roto la moral y la ética. Se trata de reconstruir a la familia argentina, se trata de reconstruir al hombre argentino, porque fue atacada la célula madre, atacaron a la familia, instalaron el mundo de la drogadicción, crearon la dependencia alcohólica, buscaron una sociedad donde no se estudie y no se trabaje, alentaron el desaliento porque vienen por el territorio argentino que vale mucho sin nosotros y que vale poco con nosotros.